querés apagar el tesoro, amigo? ¿Eh? Está calentito. Sí. Se nota que la prendieron temprano. Sí, querido. Bien, estamos con el románico y la pintura del románico. En este caso es una pintura sobre tabla, anónima, donde tenemos en el centro una Virgen Teotocos, muy seria, y un Cristo que de niño, ya sabemos, tiene solo y más o menos el tamaño, porque su gestualidad es de adulto, así como su severidad. Están en una mandorla o almendra, con una absoluta ley de frontalidad. La imagen nos dice todo lo que nos tiene que decir de frente y desde un golpe de vista. Los colores son muy intensos, colores pregnantes para que queden fijados, y en torno a ellos están ocurriendo distintos martirios. Por ejemplo, a este mártir le están clavando clavos, a este mártir lo atraviesan con espadas, a estos dos mártires que son San Cosme y San Damián los están hirviendo vivos, y a Santa Julita la están serruchando por la mitad. Estos martirios realmente ocurrieron. Ahora lo que nos importa es ver la manera de ser representados, porque en otras épocas también van a ser representados, pero de otra forma. Y aquí podemos ver, primera cosa, la planimetría, tanto espacial como anatómica. Importa un lenguaje simbólico, representación material de una idea. Morir por Dios no duele. Por otra parte, una serie de alteraciones desde el punto de vista de lo anatómico que tienen una finalidad muy concreta, como el ojo grande, la boca pequeña, la cabeza grande, y además podemos ver que todos aquellos martirizadores están pintados en color rojo, como la sangre que arrancan. Y podemos ver la actitud de San Cosme y San Damián, que aún en el caldero están levantando las manos, como saludando, y además indicando que tienen las manos limpias ante Dios, que no tienen nada que ocultar. Otro elemento a tener en cuenta es que el amarillo que está acá, el rojo está acá, y por otra parte el verde en el resto. Amarillo, rojo, verde, intensísimos. Vamos al martirio de Santa Julita. Aquí observamos que con el serrucho rebatido se forma una cruz alusiva también al martirio de Jesús, aunque haya sido otro. Además levanta las manos mostrando las palmas. En la representación podemos ver que es toda curva, no le hacen las puntas de los codos ni de las rodillas. Esto es blanca porque es buena, es curva porque es buena, es grande porque es buena. Ellos son malos, por eso son aserrados, con formas cortantes que se nos clavan, como los dientes del serrucho. Están vestidos de rojo, como la sangre que arrancan. De esta manera, entonces, aquellos que veían la imagen, de más está decirlo, la recordaban siempre, o la recordaban con mucha nitidez. Y esa nitidez justamente está dada porque en el románico no se busca sugerir a través de un lenguaje de mancha, sino definir a través de un lenguaje de línea que separe perfectamente una figura de otra y cada figura del fondo. Esta es pintura al fresco. Está en un arco, por debajo está el altar, y aquí aparece la creación de Adán y Dios Padre, que tiene cara de Jesús,
y del otro lado la tentación. Observamos la musculatura representada por líneas, no volúmenes. Además, acá en la tentación, Eva aparece con un tipo de inclinación que recuerda a una serpiente que recta. La serpiente en torno al árbol, cargado de frutos, y el arrepentimiento de Adán, que acaba de tragarlo, y se lleva la mano al cuello. Otro elemento a tener en cuenta, muy importante, es la planimetría deliberada de los senos de Eva. Fíjense cómo los ponen para indicar justamente que es ella, pero sin una pizca de volumen para no caer en la sensualidad o en la sensorialidad del espectador. Tiempo después, en el Renacimiento, aunque estén hechos para un altar, van a aparecer Adán y Eva desnudos, volumétricos, con una carnadura tan real que uno parece que puede pellizcarse. Es decir, esto es por el ideal teocéntrico de trascendencia y de fe de esta época. Fíjense la cara de Adán. Y acá tenemos una imagen similar en la que aparece acá el juicio final, el momento en el que Cristo llama a la resurrección. Entonces, de los féretros, levantando sus tapas, aparecen los fieles difuntos. A un costado ángeles con instrumentos musicales. Y arriba, esta parte del fresco se ha perdido, por la humedad, ¿verdad? Arriba. ¿Qué tal, Claudio? Acá arriba tenemos teníamos la creación. Estos ángeles que están a los costados están con instrumentos musicales cantando a la gloria divina. Y justamente podemos ver el momento de la resurrección. La herida del costado, las heridas en las manos. Serio, absolutamente. Diciendo que es uno y trino, que es principio y fin de todas las cosas, alfa y omega, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuevamente aquí, con una gigantesca hoja, se cubren y apenas una curva para insinuar el seno. La serpiente con una sonrisa de oreja a oreja, indicando que triunfó. Y por otra parte, Adán, aquí, llevándose la mano, enorme mano para llamar la atención y dirigirla hacia ahí, porque acaba de tragar el fruto prohibido y ha tomado conciencia de lo que ha hecho. La boca entreabierta, los ojos enormes y un lenguaje completamente lineal, en el que con líneas de contorno gruesas y firmes se va recortando la figura y cada parte, inclusive dentro de la figura. En esta pintura sobre tabla observamos la permanencia de la perspectiva jerárquica. Cristo es el más grande, está en una doble almendra, en una doble mandorla, aparece muy serio y bendiciendo, la mano enorme, en la otra mano las escrituras y los 12 apóstoles escalonados, espacio rebatido, espacio planimétrico, que quede bien claro que son todos ellos, aunque no haya retrato, alguno que otro símbolo que los identifica, como el hecho de que aquí aparece Pedro llevando las llaves del reino. Este es un acercamiento a la cara de un santo en el románico, donde podemos ver claramente cómo se ha dejado absolutamente de lado la búsqueda de la verosimilitud anatómica en aras de la configuración de rasgos que responden a una determinada intencionalidad. ¿Qué intencionalidad? Trascendencia. Claro, trascendencia, fe y teocentrismo. Miren el tamaño de la boca con respecto a los ojos.
Además, esas líneas muy geometrizadas, fuertes, cortantes, este tipo de arte va a gustar más a las vanguardias del siglo XX o va a inspirar más a las vanguardias del siglo XX, como por ejemplo el cubismo y en parte al expresionismo, que el arte grecolatino o el arte del Renacimiento. Miren las características generales y fíjense ustedes en esta cabeza hecha por Pablo Picasso, que a los 9 años dibujaba como Rafael, a los 3 años empezó a dibujar. Es decir, que cuando tiene 20 y pico y crea el cubismo, está justamente rompiendo aquello que él mismo hizo, porque no lo satisface, porque está en búsqueda de nuevos lenguajes, porque ya conoce absolutamente todas las técnicas y las maneras de representación natural. Entonces aquí fíjense ustedes con esos ojos enormes, casi alucinados, la boca muy pequeña, el tratamiento por planos geométricos. Y aquí Lázaro, no el Lázaro que resucitó, San Lázaro, que estaba completamente cubierto de pústulas que le traían un enorme padecimiento y solamente su perro se acercaba a él y le lamía las heridas por la fetidez de la enfermedad. Vean ustedes cómo con la comisura de los labios hacia abajo está indicando su sufrimiento, pero también hay en toda la imagen una aceptación de lo que le ocurre. Si estuviéramos en el barroco, esas llagas nos harían revolver el estómago. Acá aparecen bien definidas como puntos para que uno se dé cuenta de que están y de cuál es su sufrimiento. Y esta temática del pesaje de las almas ya la habíamos visto en Egipto, sobre papiros y demás, en donde en un platillo de la balanza tenía que estar una vasija con el corazón del muerto y en el otro platillo una imagen de la diosa Maat, la justicia, con una pluma sobre la cabeza, indicando que el corazón del difunto tenía que ser más liviano que una pluma, porque si no estaba cargado de mal. Este motivo se retoma en el cristianismo. Acá aparece el ángel que maneja el fiel de la balanza y está peleando con el demonio, o mejor dicho, el demonio pelea con él, que es toda serenidad. Fíjense que en un platillo está, de alguna manera, la parte pecadora del difunto. En el otro platillo, la parte justa. Y pesa mucho más lo justo que el pecado. Por lo tanto, se va a salvar. Ahora, a través de este gran fresco, se nos dice, cuídate doblemente porque el demonio puede hacer trampas. Aquí aparece un demonio auxiliar que tira de la cola de este que está acá arriba para que pese más ese platillo, remarcando todo el tiempo la necesidad de un comportamiento y de una vida piadosa. Y aquí ocurre otro tanto, pero esta vez el alma del difunto está en perspectiva jerárquica entre San Pedro, clarito por la llave, y San Pablo, clarito por la espada con la que defiende la fe. Entre ambos tienen un conciliábulo con respecto a la salvación, que claramente le va a ser otorgada. Planimetría. ¿Qué tema será este? La entrada a Jerusalén. Muy bien, María. La entrada de Cristo en Jerusalén. Aquí vemos que por su tamaño
si buscáramos verosimilitud, que no es el caso del románico, verosimilitud espacial, digo, y anatómica, Cristo no podría entrar por esa puerta. Acá lo que importa destacar es que hay una puerta y una construcción. Entonces alude, por estar él montado sobre un burro, a la entrada a Jerusalén. Aparece enormemente destacada y muy grande con respecto a la otra mano, la mano que bendice. El tamaño de Cristo aplastaría este burro si se buscara verosimilitud. Por otra parte, fíjense ustedes cómo el más grande es él. En perspectiva jerárquica le siguen los apóstoles y los más pequeños son los seres humanos. Si nos distraemos de cuál es la figura central, un apóstol lo señala. Desde la ciudad una mujer lo señala, para que vuelvan a confluir una vez vista toda la tabla y comprendido cuál es el tema, para que vuelva otra vez la atención aquí. Es un lenguaje casi expresionista, ¿se dan cuenta? Donde la forma está sacada de sus carriles anatómicos verosímiles para expresar determinado contenido, que ya conocemos cuál es. En este caso, una última cena, en donde el plano de la mesa aparece completamente rebatido, de modo tal que las cosas que están arriba deberían caerse, pero no es lo que importa, sino justamente que todo esté muy claro. Y al poner una mesa con todo lo que está arriba y a los discípulos en torno junto con Cristo, inmediatamente el fiel decía: la última cena. Las estrellas amarillas, majestad divina, el fondo azul, el paraíso. Lenguaje y color simbólico. Y aquí vemos un castillo feudal. Ya hemos hablado de que el sistema social, político y económico de la Alta Edad Media es el feudalismo. El Imperio Romano se ha compartimentalizado y de tal modo que hay señores feudales, es decir, poseen su feudo, que es una cantidad de tierras, y vasallos, que pueden ser caballeros, que también tienen sus tierras pero en menor cuantía, y que con un pacto de vasallaje se coaligan con el señor feudal más poderoso para defenderse mutuamente. A su vez, por debajo, el gran señor feudal y también cada vasallo por su lado tiene siervos y campesinos libres. Miren ustedes aquí estos tejados que vemos, son de la época en que se construyó el castillo. Entonces, en la mayoría de las veces eran directamente chozas. Acá han llegado a ser mampostería con teja pernera. Y pueden ver que están pegaditos al castillo feudal, porque justamente tanto el siervo como el campesino libre, a cambio de su trabajo de por vida, le era prometido defensa en el caso de que hubiera una invasión u otro señor feudal viniera a atacar todo este feudo. Entonces ahí bajaba el señor feudal el puente levadizo y entraban todos los siervos con sus familias, inclusive animales, y los campesinos libres. Animales, claro, que no les pertenecen. Y allí resistían el asedio. Aquí podemos ver una primera estructura con torreones que avanzan. Dentro, otra estructura cuadrada, con paredes muy gruesas, torreones almenados, por el lado alto me escondo, por el lado bajo disparo, lo mismo que aquí. Y en el centro, la torre del homenaje,
absolutamente maciza. No quiero decir maciza porque viven adentro, ¿cómo digo? Majestuoso. Muy fuerte y de muros muy sólidos. Sólidos. Acá vive el señor feudal y su familia. Tenemos algunas ilustraciones que nos permiten ver cómo justamente siervos o campesinos artesanos, además, van a trabajar la piedra para la construcción del castillo feudal. Aquí tienen ustedes cómo se dejaba una fuente de agua que rodea por otra parte el castillo para hacerlo todavía más inaccesible, y este es el puente levadizo que se bajaría en caso de ataque. Miren ustedes cómo los campesinos se afanan en su ir y venir en la construcción del castillo para su señor. Una mujer acá, bajo un simple tejado de paja, está calentando un alimento que de vez en cuando vienen, les permiten tomar mientras se hace la construcción. Por esta carretera pasan ómnibus, micros, que es lo mismo, autos, etc. Esta es la muralla de Ávila, la muralla de Ávila. Hasta el día de hoy podemos observar cómo impacta por la densidad de sus muros y por la sensación que transmiten de defensa y combate. Para entrar a la ciudad de Ávila, esta es la puerta. Miren con respecto a la altura humana. Los torreones que avanzan, arriba por supuesto, con guardias, almenas, terminaciones dentadas, la piedra trabajada en bloques desiguales, un arco de medio punto que une los dos torreones, ¿y por qué te quedas bajo el señor feudal? ¿Qué me dicen? ¿Por qué qué? ¿Por qué te quedas con el señor feudal si le tenés que dar a cambio todo? Protege. Claro. Acá está mostrando cómo ha dejado el feudo y se adentra en los caminos que estaban plagados de salteadores y asesinos que no se avenían al régimen imperante, o jaurías de perros que te destrozaban. Entonces, vean ustedes acá, con una ropa hecha con lona, pero lo están despojando incluso de eso, y luego seguramente lo matarán. Por otra parte, los que lo hacen, los salteadores, tienen dinero. Vamos a ver. Por la La vestimenta. vestimenta, La bolsa. con moneda de oro. Es decir, esto colgando del cinturón indica que aquí hay monedas y además tiene un caballo. Y si está en esta circunstancia es porque no es un caballero de algún señor feudal. Miren este castillo. Hoy es un hotel 500 estrellas. Está cerca de Madrid, en Arévalo, y observamos esas especies de ranuras mínimas para no debilitar el muro y por otra parte para no permitir que entren elementos que puedan lastimar o vencer a los de adentro, como por ejemplo alquitrán hirviendo, como por ejemplo aceite hirviendo, agua hirviendo, que tiraban desde acá para defenderse de los que asediaban, o los que asediaban tiraban desde acá para quemar, lastimar y matar a los que iban defendiendo el castillo feudal para poder tomarlo. Los torreones, como pueden ver, de grandes dimensiones.
Y también en el cuerpo mismo, esta es la torre del homenaje, en el cuerpo mismo aparecen aberturas muy, muy medidas. Estas se han hecho después, En la torre del homenaje, como en los torreones, tenemos esas formas circulares. ¿Ven? ¿Qué les parece que es? Un metal, Muy bien. cobre. No, cobre no, el que se pone verde es El bronce, pero esto es hierro. Es decir, esas bolas de hierro incrustadas periódicamente en los torreones los hace fuertísimos. De manera tal entonces que permanentemente la idea de defensa y ataque, ataque y defensa, defensa y ataque, ataque y defensa. Miren la cocina. Afortunadamente se ha dejado igual, de modo tal que nos permite ver la salida del humo allá muy alta, porque si no se morirían todos ahogados con las chimeneas y demás para cocinar. Ni que hablar para calentar el castillo feudal. Hay chimeneas por todas partes. Y además, la madera que es necesaria para encenderlas es sacada de los bosques en los cuales tiene derecho de caza el señor feudal, y que a veces el campesino o el siervo no podía ni entrar salvo para recoger la madera que el señor feudal le permitía para llevar luego al castillo feudal. De manera tal que no le he dado tampoco tomar por su propia cuenta piezas de caza, de cacería, que eso estaba circunscripto, era una de las tareas circunscriptas a los señores feudales, la cacería y la guerra y los torneos. Vamos a dejar Occidente por un rato, y todo esto que les cuento, que les voy a contar, está ocurriendo en época un poco previa a Carlomagno. Si volvemos para atrás, con el románico hemos avanzado hasta el siglo XII casi. Todo lo que les voy a contar ya había ocurrido y seguía ocurriendo. Estamos viendo aquí la península arábiga. La península arábiga, con lo que quedaba del imperio bizantino, imperio romano de Oriente, el imperio persa, del cual se tienen que cuidar las espaldas todo el tiempo Bizancio, y por eso desatendió Occidente y cayó bajo las invasiones bárbaros germanas. Está la península arábiga. Constituida por tribus nómades, los beduinos, que tenían una religión muy tosca. Por ejemplo, adoraban una piedra, adoraban una planta, adoraban la leche de la camella. Cada uno podía tener su propio ídolo, y se movían de un lado al otro comerciando y en sus tiendas y con sus camellos, nómades, aunque había alguno que otro asentamiento urbano, como por ejemplo la Meca. Además, había ciudades que eran de clara influencia cristiana y otras ciudades que eran de clara influencia judía.
miren bien esto, porque en el término de 100 años van a ocupar todo y llegan por el norte de África, que también lo hacen suyo, hasta el paso de Ceuta, por donde van a penetrar en España. Bien, ¿prendés la luz, por favor? Clau, toma, miralo y después me lo das. 8. Bien. En el 672 nace en la Meca Muhammad o Mahoma. Pertenece a una de las familias poderosas o aristocráticas, que aunque son muy rudimentarias, igual siempre las hay con respecto al grueso de la población. Es la familia Koreishita. Otra familia también aristocrática, digamos, era, por ejemplo, la familia Omeya. El padre de Mahoma muere antes de que nazca Mahoma, unos meses antes. Y apenas nace, su madre se lo entrega a una beduina del desierto para que lo amamante, de manera tal que la beduina se lo lleva, porque ella tiene con su gente que atravesar de una punta a otra la península arábiga para comerciar, para vivir del comercio. De modo tal entonces que pensemos en este chico, esto es importante tenerlo en cuenta, porque en el Corán, que va a ser el libro sagrado de los musulmanes, él va a dar mucha importancia a la viuda y al huérfano. Entonces, y esto es porque, claramente por influencia de la vida de Mahoma. Entonces, cuando Mahoma tiene 3 años, la beduina pasa otra vez por la Meca y se lo quiere dar a la madre. Y la madre le dice, no, porque el clima de la Meca es malsano, llévatelo. La Meca, por otra parte, tenía ídolos que podían dejar allí todas las tribus que pasaban. Incluso había alguno que otro que dejaba a la Virgen María, un cristiano, ¿no? Claro, no es un ídolo la Virgen María. Pero cada tribu beduina podía dejar allí sus ídolos de su propia adoración. Ahora hay algo que todos están de acuerdo en adorar, y es una piedra negra que tiene solamente 1 palmo de altura. Después, con el tiempo, se comprobó que era un aerolito que había caído a tiempo inmemorial y estaba allí. Pero la cuestión es que, como está desde tiempo inmemorial, se la carga en un sentido simbólico y todos ponían su ídolo, etcétera, para tener suerte, y saludaban la piedra negra. Cuando Mahoma cumple 5 años, la beduina de la tribu de los Beni Hassan lo vuelve a llevar a la Meca. La madre lo toma y a los pocos meses se muere. Entonces Mahoma, huérfano otra vez, va a pasar a brazos de su abuelo. Al tiempo su abuelo muere. Entonces, cuando tiene 8 años, pasa a su tío Abu Talib, que tenía hijos propios, entre los cuales hay uno que nos importa mucho, que se llama Ali, el más chico que Mahoma.
Mahoma es su primo, ¿no? Entonces, su tío Abu Talib lo toma y lo cría. Llegó el momento en que, como esa parte de la familia coreillita se había ido empobreciendo, ya desde tiempos cuando vivía el padre de Mahoma, Abu Talib le dice a su sobrino que tiene que ganarse la vida. Entonces Mahoma, a partir de los 12 años, comienza a trabajar como camellero del desierto. Es decir, se va aunando a aquellas caravanas que van de un lado al otro comerciando. Y así pasan los años y los años. En un momento dado, una mujer muy rica, Jadilla, viuda ya 2 veces, repara en Mahoma y le pregunta a su esclavo, Zaid, ¿por qué hombre tan sensato, porque era de una conducta muy predecible y ordenada, por qué hombre tan sensato no ha constituido familia? Era una manera de hacérselo llegar a Mahoma eso. Entonces la respuesta de Mahoma es: ¿por qué no podría mantenerla? Esta frase que reafirma su sensatez, su sentido de lo sensato, termina de enamorar a Jadilla y se casa con él. Es mayor que él. Van a tener 7 hijos, de los cuales va a sobrevive, pero va a sobrevivir una hija, Fátima. Cuestión es entonces que Mahoma deja ya de ser camellero del desierto y en torno a los 40 años empieza a tener revelaciones. Cambiaba completamente de humor, se empieza a alejar de la gente, se envuelve completamente en su túnica, tiene terribles temblores que lo atemorizan muchísimo, y cuando estos terminan, vuelve como de un estado así de nebulosa, en la que al principio, sorprendido y aterrorizado, le cuenta a Jadilla que se le aparece el arcángel Gabriel diciéndole que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Y él teme estar poseído por los Shi'in, que eran espíritus maléficos en los que creían todos los árabes. Todavía podemos hablar de árabes nada más, todos los árabes. Y Jadilla, que cree fervientemente en él, le dice que no, que haga caso de esas revelaciones. Entonces, así van naciendo lo que con el tiempo van a ser los versículos del Corán, que es el libro que pauta la vida, no solamente religiosa, de los musulmanes. Entonces, Mahoma empieza su prédica, piensan que está en un entorno ancestralmente politeísta y que por otra parte su propia familia, la familia coreillita, se había destacado con el tiempo y se había enriquecido porque cobraba peaje a cada tribu que pasaba y dejaba su ídolo en la Meca y adoraba la piedra negra. Entonces, comienza a predicar que Dios está en todas partes, que no se lo ve, que no está en una piedra, que no está en la leche de la camella, que no está en una planta, que es uno solo y que es eterno. Es decir, la misma definición que da el judío para Yahvé y el cristiano para Dios Padre. Y Mahoma se preguntaba en sus viajes a lo largo de la península arábiga, ¿por qué nosotros, refiriéndose en ese nosotros a los árabes, por qué nosotros no somos como los pueblos del libro?
libro con mayúscula, como los pueblos del libro, refiriéndose de esta manera a los judíos que tenían el Antiguo Testamento y a los cristianos que tenían el Nuevo Testamento. Y de esa forma entonces comienza su prédica y empieza a tener conversos. Por supuesto, Jadilla es la primera, inmediatamente su tío Abu Talib, su primo Ali, su sirviente o esclavo Zeid. ¿Y qué va a ocurrir? Él empieza a predicar todo esto a voz en cuello y empieza a tener detractores, de los cuales los más enconados son los familiares, porque de alguna manera, al predicar que Dios está en todas partes y que no está en una piedra, en un camello o en lo que sea, les quitaba justamente el poder de cobrar peajes si es que esa prédica iba arraigando. De modo tal que Mahoma le empieza a pasar bien mal en la Meca. En un momento dado se va a convertir a lo que dice Mahoma, es decir, ese monoteísmo, Abu Bakr, Ave larga U, separado B-A-K-R, Abu Bakr. Abu Bakr era un rico comerciante, le va a dar una gran cantidad de monedas de plata y a partir de ahí es uno de sus fervientes seguidores. Con el tiempo se convierte Omar. Omar pertenece a la familia Omeya, a la otra familia poderosa de la Meca. Reniega de su familia, de su politeísmo y está con Mahoma. Con el tiempo otro, Othman, digo otro en el sentido de... Conversión. Sí, conversión sí, pero además de conversión de gente, digamos, de cierta alcurnia y capacidad económica. Su primo Ali, por supuesto, es de los primeros. Ocurre que muere él va a estar bastante, como les decía, la va a pasar bastante mal, y entonces se van a apartar un poco del núcleo más central de la Meca y viven un tanto más alejados. Y con el tiempo muere su tío Abu Talib y con el tiempo muere Jadilla. Entonces él, después de enterrarlos, le va a decir a sus seguidores: yo no tengo nada más que hacer acá, porque realmente la contra que encontraba era muy fuerte en la Meca. Entonces va a partir un día con sus seguidores y, según cuenta la tradición musulmana, en la misma camella montaban Mahoma y su compañero y amigo Abu Bakr, y llegó todo el grupo a las entradas de una ciudad llamada Yatrib, Y-A-T-R-I-B larga, Yatrib. Mahoma le dijo a Abu Bakr: entremos a la ciudad el día que la camella se levante, porque la camella se había sentado. Entonces, el día que se levantó y entró, y Mahoma hizo sus primeras oraciones, encabezadas siempre por Alá es el único Dios, fue un día viernes. Entonces, a partir de ahí, el viernes va a ser el día sagrado para el musulmán, el sábado para el judío, el domingo para el cristiano. En esta ciudad de Yatrib, que era de neto corte judío, había un predominio de los judíos, Mahoma, que se siente absolutamente hermano de los judíos y de los cristianos, ahora les digo la diferencia, Mahoma piensa
que justamente como él también sostiene que hay un único Dios, etcétera, etcétera, es decir, ha creado un monoteísmo, los judíos lo van a aceptar con los brazos abiertos. Claro, los judíos van a decir, ¿qué te pasa? O sea, 3000 años que nosotros estamos diciendo esto, ¿no? Entonces, ahí también va a encontrar oposición. Y se va a tornar más belicoso Mahoma en ese entonces. Va a interceptar durante 10 años. El día que parte de la Meca, a ese día se lo llama el comienzo de la Égira, H-E-G-I-R-A, Égira o huida. La cuestión es entonces que Mahoma, con los suyos, va a empezar a interceptar caravanas que van de una punta a la otra, como lo había hecho él cuando era camellero, de Arabia. Y los que se convierten quedan con él y a los otros los matan y van incorporando no solamente adeptos, sino también bienes, de manera tal que pasados los años ya se encuentra con una cantidad que él considera suficiente de seguidores como para avanzar ahora bélicamente sobre la Meca. Entonces, ahí se da la llegada nuevamente a la Meca y Mahoma, que se enfrenta por supuesto a su familia coreillita y la otra familia que le tenía un odio pero feroz, la familia Omeya, de la cual forma parte uno de sus primeros seguidores, que es Omar. Tanto es así que se dice que la madre de Omar era tan feroz que se la había visto abrir el pecho de los seguidores de Mahoma, sacarles el corazón y comérselo por el odio hacia lo que consideraban una religión extraña e incomprensible. De modo tal entonces que Mahoma personalmente va a descabezar a los 360 ídolos que había en la Meca y solamente va a respetar a dos. Uno, la piedra negra, porque va a decir que es prenda de unión, no es que necesite Dios, prenda de unión, la piedra negra, la Kaaba. ¿Y saben qué otra cosa respeta? Miren ustedes cómo las tres religiones se matan lindamente y tienen el mismo Dios y elementos enormemente similares. Cuando llega a una imagen de la Virgen María, dice, intocable, porque ha sido madre de profeta. Entonces, no la destruye, muy por el contrario, la venera. Entonces, ahí vamos a observar que Mahoma, con el tiempo, ha ido diciendo, con mucha habilidad además, ha ido conformando ese nuevo corpus que le da vida a la tercera religión monoteísta de la tierra, lo siguiente: les da un origen común al judaísmo, al cristianismo y al islamismo. ¿Cuál es? Un solo Dios. Sí, desde ya. Y una figura, Abraham, el primer monoteísta, Abraham, que partió allá de Ur de Caldea, de Sumeria, que después es Irak, y que es uno de los puntos que van a atacar enseguida para hacer lo suyo. Y que
como no podía tener hijos con su esposa, con su amada esposa Sara le había dado a la esclava egipcia Agar, para que tuviera hijos con ella, porque consideraba que todo el esfuerzo de la vida de Abraham, de juntar el rebaño, de cuidarlo, etc., se iba a dispersar por completo por falta de hijos, y ya se consideraba culpable. Abraham, aunque se resiste, finalmente Sara lo convence y tiene un hijo con la esclava Agar. Guarda, tiene un hijo con la esclava Agar, se llama Ismael. Dámelo por las dudas que me dé el atoramiento Sí, de porque vuelta. está por llegar ya. Sí, gracias María. Ay, mira cómo me conoce. Ya le está dilatando la voz. Estás atento. Entonces, no, todavía los puedo torturar un rato más. Entonces, ¿qué va a pasar? Agar le da este hijo, Ismael. Con el tiempo, Sara va a tener un hijo con su esposo Abraham, que es Isaac. Entonces, ¿qué va a decir Abraham? Nosotros los musulmanes descendemos de Ismael y nuestros hermanos los judíos descienden de Isaac. Entonces, los preceptos son los preceptos a cumplir son otros, pero digo, la teoría sigue siendo respetar absolutamente a Adán, el primer hombre, a Abraham, el primer monoteísta, a Moisés, que dio la ley, a David, que hizo los cantos en honor a Dios, y a Jesús, que fue el más grande profeta hasta mí, dice Mahoma. Entonces, va a considerar que el único error de sus hermanos cristianos es pensar que Dios tiene un hijo. Dios no tiene hijos. Por lo tanto, respetan a Jesús como el más grande profeta, pero no aceptan que sea divino. De modo tal entonces que así van las cosas, así se va armando ese magnífico relato que es la tercera religión monoteísta. Y en cuanto, como Mahoma conoce muy, pero que muy bien a su pueblo todo, porque como él mismo decía, no me hablen a mí de mi pueblo, porque yo aprendí el árabe de los Beni Hassan y soy un coreillita, indicando fui criado por una beduina del desierto nómade y además pertenezco a una familia asentada y de prestigio. Conozco las dos caras, conozco todo y sí conocía muy bien el espíritu de su pueblo. Sabe que es un pueblo rebelde, terriblemente belicoso. Entonces, en Mahoma va a estar la idea de para que los árabes no se peleen entre sí, hay que tener un enemigo externo. Entonces, estamos unidos. En cuanto no hay un enemigo externo, nos matamos entre nosotros. Sigue siendo así, ¿verdad? En el mundo musulmán. Por otra parte, islamismo es la denominación para todos. Proclama de la fe, Islam.
proclama de la fe. Deber primero, precepto primero, proclamación de la fe, es decir, la fatija, F-A-T-I-H-A. Proclamar, no solamente pensar y sentir, proclamar que Alá es el único Dios. Oración 5 veces al día. Ayuno en el mes de Ramadán, es un mes entero. Como el musulmán es un calendario lunar, va a caer en un determinado mes del año, con variaciones, con ciertas variaciones. Por otra parte, para el musulmán, el día 1 comienza con la Égira, con aquella huida de la Meca. Cuestión es entonces que proclamar la fe en Dios, primero decir que Dios es uno solo, proclamar la fe en Él, oración 5 veces al día, mes de ayuno, consideración del viernes como día dedicado a Dios. Y peregrinar, aunque sea una vez en la vida, a la Meca. Además, respetar y proteger viudas y huérfanos. Y la obligación del diezmo, la limosna, el diezmo, darlo para la propagación de la fe y manutención de los débiles, viudas y huérfanos. Es más, después de la muerte de Khadija, Mahoma se va a casar varias veces, incluso con una judía. Y él decía que un hombre puede casarse con tantas mujeres como pueda mantener. Además, tenemos como ya les dije, la proclamación de la fe, que es muy importante. En época de Mahoma ya prácticamente han reunificado toda la península árabe bajo la idea del islamismo. ¿Qué significa musulmán? Viene de la palabra muslimes, que significa sometidos de corazón. ¿A quién? A Alá nada más, porque él sabe cuán belicoso es su pueblo, no se somete a nada, salvo a Dios. Muslimes, sometidos de corazón. Y el Corán contiene las revelaciones de Mahoma, dichas por el arcángel Gabriel, que son todas estas que descienden de Barabaram, que, fíjense, el arcángel Gabriel es el que le anuncia a María que va a ser madre de Jesús, y es el que se le aparece a Mahoma en sus revelaciones. El musulmán, el judío, el cristiano comparten ángeles, arcángeles, la idea de un paraíso, la idea de un infierno. Tienen muchas cosas en común. Musulmanes y judíos comparten la idea de que Dios no tiene hijos y tienen la convicción de que no se debe representar imágenes religiosas, porque es arrogarse el papel de Dios, que es el único que crea. El cristiano va a decir que Jesús es hijo de Dios, y va a permitir la representación de imágenes. Bien, ¿qué más les puedo decir para que lo
antes de empezar con las proyecciones que se queden oscuras. Bueno, no importa, igual ustedes graban. La cuestión es que Mahoma era, se casa, como les dije varias veces, una de sus esposas preferidas es Aisha, hija de su gran amigo Abu Talib, y tiene a Ali, uno de sus primeros seguidores, ¿no? Que además es primo hermano. Además, con el tiempo, Mahoma lo toma como hijo adoptivo y lo casa con su hija Fátima. Entonces, es el padre de los nietos de Mahoma, es primo hermano y es hijo adoptivo. Ali se va cargando de significado que después, con el tiempo, va a devenir en los chiitas. Shia significa separación o quiebre. La gran mayoría de los musulmanes es sunita, de sunna o asora, que son los versículos el nombre de los versículos del Corán. Chiitas son los que creen en la teoría del imanado, y sostienen que Ali era un imán, un iluminado, que sabía las mismas cosas que Mahoma, pero callaba, y por otra parte no quería el poder. La teoría del imanado sostiene que el jefe político y militar también tiene que ser el jefe religioso. Entonces creen en una teocracia. Ahí es donde aparecen los ayatolás, los chiitas. Los chiitas son menos que los sunitas, pero son muy poderosos, porque son muy belicosos, y son los que pretenden justamente la ropa completamente oscura, la cara absolutamente velada de las mujeres, El sunita acepta occidentalizarse más en algunas costumbres. Por ejemplo, los Emiratos Árabes, el lujo extraordinario, Dubái, o las musulmanas que se compran la ropa en París. El chiita esto no lo tolera de ninguna manera. Irak en la actualidad e Irán también son chiitas. Bien, la religión musulmana hoy es la más numerosa de la tierra. Le sigue en cantidad el cristiano y después las otras religiones. Es la más numerosa. Ellos sostienen esas 5 oraciones al día. Así que estén donde estén, porque puede ser un musulmán norteamericano, como el boxeador Ali, Sí. Muhammad Ali. Mohamed, sí. Van a tener que orar 5 veces al día. Estén haciendo lo que estén haciendo. Llega el momento de la oración, se para todo. Estén en el World Trade Center, es decir, el centro de las finanzas mundiales, en New York. Ahí despliegan, están negociando, despliegan la alfombrita y en cuclillas van a rezar con la cabeza dirigida hacia la Meca 5 veces al día, interrumpiendo lo que sea.
y cómo conozco la inclinación hacia la Meca. Ahí va a surgir tipo de construcción religiosa que no necesariamente hay que concurrir a ella para cumplir con los ritos, y que es la mezquita. La primera pared que se construye de la mezquita, por eso se llama Qibla, con B larga, es la pared orientada a la Meca. En cualquier parte del mundo, esté la mezquita acá en Buenos Aires, en New York, en donde sea, orientan esa pared hacia la Meca. Y para destacarla claramente, le ponen un nicho u hornacina que se llama mirab, M-I-R-A-B-H, mirab. Como todo pueblo que un día tuvo un origen en grandes extensiones de tierra, mayormente desérticas, con oasis aquí y allá, los musulmanes van a ser capaces, extraordinariamente capaces, en el manejo del agua, porque justamente la tienen que saber aprovechar. Por lo tanto, allí donde estén, van a crear jardines que son aromáticos, además con árboles frutales, y son extraordinariamente sensuales. La vista, el tacto, el oído, el sabor, extraordinariamente sensuales. Su religión no está reñida en absoluto con la sensorialidad. En su mayoría eran analfabetos y terriblemente rústicos. Ahora, miren ustedes, qué paradoja. En la medida en que quieren hacer arquitectura, como el 90% de ellos son nómadas, no sabían hacer arquitectura. Entonces van a empezar a poner sus ojos en lo que tienen más cerca. ¿Y qué tienen más cerca? Bizancio. Entonces, con el tiempo, se van a transformar en maestros de la arquitectura con cúpula, con columnas. Y además, esto es lo que vamos a ver en las mezquitas, también en los palacios, maravillosos palacios. Y otro elemento a tener en cuenta es que pueden tener o no una figura equivalente, no es equivalente, al sacerdote, que puede fundamentalmente explicar desde el púlpito, que se llama mimbar, no confundir con mirab, mimbar. Puede explicar partes del Corán, que son los más eruditos, los más sabios. Y al entrar en contacto con Bizancio y al caer, está pasando, ¿ven? 476 después de Cristo cae el Imperio Romano de Occidente y es habitado por los pueblos bárbaros germanos. Rusticidad, Oriente, el fasto, el lujo, etc. Surgen en el 600 y pico los musulmanes, que ponen sus ojos en Bizancio, empiezan a hacer una arquitectura exquisita, al principio muy tosca, después exquisita. Las telas, las sedas, el incienso, los perfumes, los ungüentos. Y con esa proximidad con Bizancio, al haber caído el Imperio Romano de Occidente, toda la sabiduría, tanto en filosofía como en lo que podríamos llamar ciencias, etc., estaba circunscripta a Bizancio.
el conocimiento de Aristóteles, de Platón, etcétera, etcétera. Los musulmanes van a tener contacto con todo eso y se van a hacer sumamente eruditos, de manera tal que cuando ya hayan tomado toda la península van a abordar Tierra Santa y ahí va Omar a construir una mezquita. Por lo tanto, Jerusalén es la ciudad sagrada para las 3 religiones monoteístas de la tierra, para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. ¿Y qué va a ocurrir? Con mucha habilidad, antes nos falta Abu Bakr, estos 4, Abu Bakr, Omar, Othman y Ali, constituyen los califas perfectos, califa jefe, perfectos porque tienen algún vínculo con Mahoma, algún vínculo directo. Una de las grandes preocupaciones, cuando llegó a la Meca, la conquistó y demás, Mahoma sentía que estaba mejor en Yatrib. Se le va a cambiar el nombre y se la va a llamar Medina, la ciudad del profeta. Y se retira realmente allí y vive, pero de una manera humildísima, en una tienda completamente común. Cuenta la tradición que él mismo se sacaba a lo mejor los piojos de la túnica, que comía solamente dátiles y tomaba leche, y que su gran preocupación, grande, era el temor a que cuando él muriera lo divinizaran. Él decía, yo no soy divino, Dios es uno solo. Entonces, tanto había insistido con esta preocupación, que en el momento en que muere, Abu Bakr sale de la tienda ante todos los que estaban reunidos y dice lo siguiente, que es fundamental, dice lo siguiente: sepan aquellos que adoran a Mahoma que Mahoma ha muerto, sepan aquellos que adoran a Dios que Dios sigue eterno. Y ahí corta de raíz, como quería Mahoma, con un culto divino a su persona. Es enterrado en el mismo piso de la tienda en la que vivió. ¿Está? Profesora, ¿por qué el famoso si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma? Yo iba a preguntar lo mismo. No, porque... Está muy bien. Tiene varias complejidades. Les cuento. Él va a decir que cuando Abraham echa o le dice que parta a la esclava Agar con su hijo Ismael, porque Sara temía que, como Ismael era más grande, que tratara de hacerle algún mal por agresividad inconsciente al pequeño Isaac. Entonces le pide a Abraham que lo separe. Entonces Abraham le dice a Agar que se vaya con Ismael. Empiezan a peregrinar y a peregrinar. Cuando ya están a punto de perecer de sed, surge un pozo al cual siguen adorando los musulmanes, reverenciando, cuidado, adoran solo a Dios, reverenciando, pozo con agua, el pozo Sem-Sem. Entonces, eso les salva la vida. Además, cerca del pozo Sem-Sem va a estar después la Kaaba, ¿no? Y otra vez, la tradición relata que Mahoma, en un momento dado, se trasladó a Jerusalén y de la montaña, de la roca, atenti,
la roca en la que Abraham había intentado sacrificar a Isaac por la gloria de Dios, por lo tanto es sagrada, es venerada por los judíos. Mahoma, en su cabalgadura divina, asciende montaña, asciende desde la tierra a los cielos, atravesando los 7 mundos hasta llegar al esplendor divino de Alá y luego desciende. Entonces, si la montaña no va a Mahoma, porque Mahoma está en Arabia y la montaña está en Jerusalén, Mahoma va a la montaña. Y luego sobre esa roca el califa Omar va a construir la mezquita de Omar o mezquita de la roca. Sobre la montaña, sobre la roca. No, rodeando la piedra, la enorme piedra. De manera tal, entonces, que el judío sigue llorando por haber perdido la roca, porque ahora está profanada por una mezquita. ¿Ya? Gracias. Les muestro un par de cositas nada más y nos vamos. Gracias, Clau. Acá tenemos la Meca. De la Meca parte a Yatrib. En Yatrib va interceptando caravanas, va agrandando la cantidad, va incrementando la cantidad de fieles y agrandando los bienes. De Yatrib vuelve a la Meca, saca a los 360 ídolos, deja como prenda de unión ese aerolito que es una piedra negra. Mahoma decía que había sido blanca y ahora era negra por los pecados de los hombres. Aquí tenemos en un relato, esto es parte de la escritura cúfica, que es tan bella que parece una decoración a los ojos que no la entienden. Aquí aparece una camellera del desierto, ¿ven? Recordando cómo Mahoma fue criado por beduinos nómades. Y aquí tenemos un grabado del siglo XVIII en el que se nos muestra la Meca con su mezquita y la Kaaba, que está dentro de un edificio cúbico muy rudimentario, muy sencillo. La mezquita, como pueden ver, está constituida por gran cantidad de pasillos cubiertos de cúpulas y arcos, porque justamente teniendo en cuenta el pasado desértico, siempre van a procurar ofrecer sombra al creyente y al peregrino, y fuentes para las abluciones, para purificarse con agua, lavarse la cara, las manos, los pies. Mahoma previó hasta esto, y si no hay agua, dice, que sea con arena. Vamos acá. Una vez en la vida, peregrinar a la Meca y dar las 7 vueltas en torno al edificio que contiene la Kaaba, la piedra negra. Si no podés vos pagarte el viaje, júntense varias familias y le pagan a uno en representación de todos para que vaya una vez en la vida. Miren, todo esto que ven es gente. Las torres son los alminares o minaretes, a donde el muezín sube 5 veces al día para llamar con su voz estentórea a la oración. El primero que lo hizo fue el esclavo que Mahoma, por supuesto, liberó, el esclavo Said, que fue uno de sus primeros conversos, que tenía una voz muy potente.
Miren miren la gente. Y acá, como pueden ver, con cortinas negras, inscripción en dorado: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Ahí, en esa construcción tan rústica, dentro está la piedra negra, que ya les digo, tiene el tamaño de una mano. No es nada espectacular. Bueno.